Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos. En esta mañana vamos a ver entonces ya por aquí a quién tenemos entonces conectado. Vamos a ver, entonces, a la tía Roxana, el Señor Jesús la bendiga. Saludos, muy buenos días, mi hermana. El Padre la bendiga y obre con poder y gloria en su vida. Saludos, ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón también. Buenos días, el Padre les continúe bendiciendo. Hazel, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el Padre la bendiga. Saludos. Está mi hermana Gabriela, ¿qué tal? Muy buenos días. El hermano Pastor Juan Manuel. Ahí está el hermano Pastor Juan Manuel Valderrama, desde Bogotá, aguantando buen frío. El Señor Jesús lo bendiga, mi hermano. Saludos. Y bueno, seguimos entonces aquí agradecidos con el Padre por este tiempo, por poder juntos compartir nuevamente esta vida de fe por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. También Adriana Muera, el Señor Jesús te bendiga, Nana, el Señor te guarde. Mi hermano en Ben, amén, el Señor te bendiga. Fred Villalta, buenos días. Así que bien, hermanos amados, continuamos con este estudio sistemático de la carta a los Efesios. Vamos ya en el capítulo 5, vamos a ver los versículos hoy del 29 al 33 para pues concluir en la noche lo que sería este capítulo todo completo 5. Y bueno, entonces vamos sin más dilación a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea pues el Padre, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de su palabra escrita, de su voluntad a nuestras vidas. Dios el Padre, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en esta hora venimos, yo y mis hermanos, delante de ti, Padre, puestos de acuerdo para reconocer y confesar tu deidad, exclusividad como único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. También, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único suficiente Señor, Salvador de nuestras almas, para manifestar que ha sido y es tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad las que nos permiten, Señor, hoy estar delante de ti, justificados únicamente por la fe que nos diste en tu Hijo Jesucristo, como el único suficiente Señor, Salvador de nuestras almas, como el que vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Es por medio de Él y gracias a esa obra perfecta suya en esa cruz, a esa sangre maravillosa que Él derramó para nuestro perdón, que hoy podemos tener este privilegio de estar en tu presencia, disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida, 1000 vidas, no serían suficientes, Señor, para pagar este gran privilegio, Señor. Sabiendo que tú, Padre Santo, es con tu misericordia y tu amor y tu bondad que nos has salvado de la muerte eterna, nos libraste de la condenación del infierno, y nos has sacado, Señor, de la potestad de Satanás y nos has traído a la luz admirable de tu Hijo amado. Gracias, Padre, Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús, por esta salvación tan grande, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre nuestro. Padre Santo, también estamos aquí puestos de acuerdo porque anhelamos conocer y entender mejor tu voluntad para poder, Señor, servirte y obedecerte mejor, para vivir para ti, hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor, en esta hora. Obra con tu Espíritu Santo, ábrenos las Escrituras. Danos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu bendita palabra, Dios mío. Manifiéstate a través de tu palabra escrita en nuestras vidas en esta mañana y siempre. Que nosotros, Señor, a través de esta palabra escrita podamos, Señor, escuchar, entender y obedecer tu dulce voz. Conmuévenos y ayúdanos, Señor. Padre, por amor a tu nombre te lo pedimos y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, continuamos con este estudio, como les digo, sistemático de la carta a, entonces, los Efesios. Y bueno, es importante tener entonces en cuenta eso, que es un estudio de alguna manera entonces, así como el título lo dice, sistemático, donde hemos estado entonces viniendo estudiando no solamente capítulo por capítulo, sino versículo por versículo. Y entonces, bueno, a veces si, digamos, no estamos siguiendo la secuencia o no tenemos claridad, entonces vamos a estar un poquito desubicados. Pero bien, entonces
lo más grandioso y lo más importante es que entonces que los estudios están quedando grabados ahí en la misma página de Facebook. Ahí están entonces, por si de alguna manera uno no puede asistir o no se puede conectar en el momento, entonces ahí está, quedan grabados. También los audios se están enviando a través de los WhatsApp, de los diferentes, no, pues en este caso los dos grupos de WhatsApp, tanto de la iglesia aquí como en Bogotá. Ahí están quedando entonces grabados, permiso, los estudios para que, pues, como les digo, podamos entonces repasar y darle continuidad, porque en cierta forma, pues entonces si uno no asistió o no vio uno, pues no va a estar como muy al tanto de la cosa. Bien, entonces bueno, esa es la recomendación. Por favor, ahí están grabados si les hiciera falta, por aquello de que no se hayan podido conectar en alguno, o si quisieran entonces repasar en específico alguno, y ahí entonces con eso ya se ponen al día y bueno, ahí le siguen como tal el hilo a la cosa. Bueno, entonces continuamos. Versículo entonces 29 de esta porción. Escúchenme bien, de esta porción, va a ser rápida una pequeña introducción. De esta porción que comienza en el versículo 21. No voy a hacer el resumen general porque ese es para por la noche, pero por lo menos para que haya un empalme pequeño. A partir del versículo 21, esta perícopa es las divisiones que nosotros vemos están puestas ahí por los títulos. Está entonces manifestando, escúchenme bien, el fruto de lo que es la consecuencia de lo que es entonces de la vida del creyente lleno del Espíritu Santo. La manifestación, ojo, la manifestación, el fruto. Nuestro Señor Jesucristo entonces dijo en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. ¿A qué entonces está refiriéndose nuestro Señor Jesucristo cuando dice entonces a frutos? ¿A qué hace entonces referencia? Entonces está haciendo entonces referencia a esos frutos que son la consecuencia de haber experimentado un arrepentimiento genuino guiado por Dios mismo a través de la persona, de la obra del Espíritu Santo, operando en él una regeneración, un nuevo nacimiento, quitando ese corazón de piedra, un corazón entonces indiferente a todo lo que se llama Dios y tiene que ver con su persona, con su naturaleza, con su santidad, con su justicia, con su misericordia, con su amor, con su bondad. Y está poniendo un corazón nuevo, ha sido transformado por la obra milagrosa. Dios de manera milagrosa ha intervenido por su misericordia en esa persona y le ha dado entonces una vida nueva en Cristo Jesús. Y eso ha sido y es la obra de Dios, el Espíritu Santo, esa regeneración. Y ahora entonces lo ha sellado con su Espíritu Santo, lo ha bautizado en el Espíritu Santo, lo ha incorporado en el cuerpo de Cristo y es parte y miembro de su iglesia. Y como respuesta, Señor, a esa obra maravillosa de su voluntad, entonces, producto de esa nueva naturaleza que ama y anhela y desea a Dios con todo su ser, una nueva criatura que ama y anhela y desea a Dios con todo su ser, y como niño desea primeramente entonces la leche espiritual no adulterada, entonces vive una vida, una relación guiada por Dios, el Espíritu Santo, y permanece entonces en esa relación y crece esa relación. Estamos hablando de eso.
no es una clase de religión, recuerden, esto aquí no es entonces una motivación, un grupo motivacional, no son entonces consejos matrimoniales ni consejos porque yo no soy un motivador, porque yo no soy un consejero matrimonial como tal, o la Biblia no es para motivar entonces y mejorar relaciones interpersonales y nada de eso, sino que yo soy pastor cristiano, ministro de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios. Y lo que predicamos y enseñamos es la palabra de Dios. Y lo que estamos entonces hablando aquí es de cosas espirituales que ocurren en hombres espirituales. Esto, como les dije la vez pasada, esto no es para que lo practiquen en casa. O sea, entiéndame, esto no es aquí algo que entonces usted, digamos, o yo esté diciendo, ocurre o sucede por fuerza, por voluntad de hombre, por entonces que usted, son consejos prácticos para que usted los ponga de alguna manera en práctica en su casa, para que usted trate, no, para que usted procure, son normas para que entonces usted esto no sucede así, esto no pasa así. Esta es la obra milagrosa, gloriosa y maravillosa de Dios. Y esta es la resultado, la consecuencia de los que viven y tienen una relación con el Padre por medio de la fe en el Hijo, en la que actúa el Espíritu Santo. Así que entonces, otra vez, retomando, no nos desubiquemos. Aquí no estamos entonces hablando de cosas de que se puedan hacer o se lleven a cabo entonces en las personas de la forma natural o por voluntad de los hombres o por capacidad del hombre. Estamos hablando desde la obra gloriosa y maravillosa, milagrosa, sobrenatural, que solamente el Dios para el que todas las cosas son posibles puede llevar a cabo. ¿Ven? Entonces eso es importante. Está hablando entonces acerca del resultado de ser llenos del Espíritu Santo y entonces cómo actúa en las relaciones, en nuestras relaciones, esa llenura del Espíritu Santo y estamos comenzando por cómo esa manifestación en nuestras relaciones, gloriosa y maravillosa obra de Dios, el Espíritu Santo, en el matrimonio. ¿Ven? En el matrimonio. Entonces estamos hablando, comenzar a hablar por entonces la forma, la manera entonces como dice que nos debemos someter los unos a los otros y como entonces comienza como a tomar como referencia el matrimonio. Y habla acerca entonces del rol que desempeña dentro de esta relación el matrimonio, la familia, la mujer. Y ahora entonces venimos a ver el rol que desempeña en esta institución, en la familia, el hombre. Y continuamos entonces con el hombre, porque si se han dado cuenta, es mucho más largo que con el de la mujer. Entonces, en el 29 está diciendo, en el 28, perdón, está diciendo, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, bien, el 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció jamás a su propia carne. Porque así como entonces dicen los proverbios, ¿quién puede cuidar mejor de mí mismo que yo? ¿Ven? Porque nadie entonces aborreció a su propia carne y bueno, está hablando acerca de el cuidado que uno tiene por sí mismo. Porque entonces, digámoslo así, el cuidado que uno tiene por sí mismo, del cuidado que uno tiene por sí mismo, por su propio cuerpo, entonces depende el bienestar de él. ¿Ve? Entonces, cuando de alguna manera uno ve que las personas o los seres humanos entonces no cuidamos nuestra integridad, nuestro cuerpo físico, ¿de qué manera? De la manera como podemos cuidar entonces el cuerpo físico, manteniendo entonces un cuerpo entonces saludable. ¿Ve? Entonces aseándolo, comiendo de alguna forma de manera sana,
ejercitándolo. Entonces, esos cuidados que tenemos entonces con el cuerpo, lo que están reflejando es entonces el amor que nosotros sentimos por nosotros mismos. ¿Ve? El amor que uno siente por sí mismo, pero que ese amor que uno siente por sí mismo está basado en el, digamos, mismo sentido común de bienestar. ¿Ve? Entonces, uno no es entonces de esa manera consciente, y cuando de alguna forma no vive y no cuida este cuerpo físico, la carne, entonces finalmente, consecuencia de ese no cuidado, está la enfermedad. Y la enfermedad es sinónimo, sí o sí, ¿de qué? ¿Con qué podemos relacionar la enfermedad? Con lo contrario a bienestar, a malestar, a dolor. A dolor. Si usted y yo no cuidamos el cuerpo físico, si usted y yo no cuidamos y no tenemos cuidado de cómo nos alimentamos, de cómo, si ejercitamos, cómo limpiamos el cuerpo físico, eso se va a manifestar en enfermedad y eso se va a manifestar en dolor. Entonces, por eso es tan importante esa recomendación que está diciendo, y que, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Porque nadie aborreció entonces a su propia carne, porque, digámoslo así, aborrecer su propia carne es irracional. Yo sé que en la práctica, acuérdese que sí, en la práctica, por eso aquí podemos comparar lo que es funcional, que es conforme cuando Dios es en su perfección el que actúa, a la forma o a la manera como nosotros entonces vivimos en la realidad, en la práctica, donde entonces finalmente todo aquello que nos haga daño, todo aquello que de alguna forma entonces nos intoxique o nos haga más daño al cuerpo, mire que eso le enferma, mire que eso le va, venga, venga. O sea, estamos, entonces por eso es que les estoy diciendo que esto es importante, que nosotros entendamos que esto aquí no está hablando de, digamos, algo que ocurra en la realidad apartado de Dios, sino que estamos hablando de cosas que de alguna manera ocurren es cuando entonces finalmente en el modelo perfecto de Dios, en su perfección, se lleva a cabo. Donde entonces ya usted y yo entonces entendemos que el cuerpo físico, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que debemos entonces tener cuidado acerca de él. Y que si usted y yo no tenemos cuidado acerca del cuerpo físico, pues entonces, ¿en qué es lo que va a redundar en eso? En enfermedad. Y enfermedad es sinónimo de dolor. Entonces aquí está, entonces por eso diciendo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Quién es el que, si ve cómo está hablando entonces quién es el que entonces sabiendo que le va a hacer daño, se va a poner a comer eso? ¿Quién es el que entonces de alguna manera sabiendo que necesita entonces ejercicio no lo hace? Pues una persona que simplemente no tenga una conciencia acerca de la importancia que tiene cuidar el cuerpo, porque la repercusión es el dolor. Que está entonces comiendo lo que le gusta, así le haga daño, pero que el satisfacer ese placer momentáneo, en un momento va a tener que pagar la factura. Va a tener que pagar la factura. De igual manera, entonces, la recomendación que le está diciendo aquí, entonces, al esposo es, si usted no ama a su esposa, finalmente la consecuencia es que carne de su carne, hueso de su hueso, se va a enfermar y le va a causar dolor, dolor, dolor. Va a ser entonces azote para usted mismo. ¿Ve? Es en esa sabiduría que está hablando. Así como usted entonces no aborrece su cuerpo, sino que entonces, ¿qué dice? Lo contrario, lo que sustenta y cuida, como ahora pone nuevamente de referencia Cristo
a su iglesia, porque está haciendo un símil, está haciendo una comparación. ¿Por qué? Porque entonces usted y yo debemos entender, como dice en Romanos capítulo 1, vamos allí para que otra vez lo entonces consideremos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ojo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy importante. Muy importante porque entonces está aquí hablando acerca del, digamos, testimonio, del primer testimonio o del testimonio natural que Dios está dándole al hombre acerca de su existencia. Y ese testimonio, ese primer testimonio, es entonces las cosas creadas. ¿Ve? Porque su eterno poder y su deidad, porque las cosas, perdón, invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas. Entonces este es el conocimiento natural, primario. Y entre, digamos, eso, usted y yo debemos considerar, debemos tener claridad, no está entonces solamente o no se relaciona con el sol, la tierra, usted y yo y la materia, sino que está entonces hablando es incluso de las relaciones y de todo entonces lo que usted y yo como tal en esta vida de esta carne interactuamos con este mundo físico, con este mundo creado. Entonces, a través de nuestras relaciones, nosotros también entonces comprobamos la existencia de Dios. Por eso está poniendo el símil, por eso está entonces haciendo, y ya vamos a continuar desarrollándolo, entonces haciendo esa comparación. Aquí vemos claramente que entonces está comparando entonces a esa relación en el matrimonio, a la relación entonces entre Cristo y la iglesia, donde entonces Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y que de igual forma, de igual manera, en esa relación que es la familia, que es dada en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento desde el principio, realmente esa familia es entonces, ¿qué? La parábola. Entonces es la forma visible de lo invisible. ¿Me siguen? Es la forma visible de lo invisible. Entonces que a través de esas cosas creadas, digamos, de lo que nosotros podemos y tenemos entendimiento, porque son relaciones que estamos entonces en este mundo viviendo y teniendo y comprobando su efectividad, comprobando su eficacia, comprobando su realidad, que entonces de igual forma entonces nosotros podemos ver y entender las cosas espirituales. ¿Ve? Las cosas espirituales. Pero recuerden, para el hombre natural, las cosas espirituales son locura. Locura, locura, locura. Entonces, que si una persona, digamos, natural, una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha nacido de nuevo, está entonces escuchando esto, que el marido es la cabeza y que la mujer es entonces el cuerpo, y que entonces el marido tiene que amar a la mujer y la mujer tiene que estar sujeta al marido, eso no a la práctica, eso no es, entiendan. Hoy en día son iguales, no hay diferencia, ¿cuál cabeza de dónde?
Si hoy la mujer es más preparada que el hombre, hoy la mujer gana más que el hombre, la mujer tiene más capacidades, el perfil de la mujer es, en fin. ¿Ve? Entonces, por eso debemos entonces acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y aquí entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de cosas espirituales. Y que entonces ese modelo de familia, de esa institución de familia, ese modelo, entonces está haciendo es el modelo y la representación terrenal de lo que es entonces en sí mismo la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces, como tal, dice, sino que entonces que la sustenta y la cuida. Vemos ahí, recuerden entonces, hablamos del primer Adán y del postrer Adán, y vemos que aquí exactamente está volviendo, entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si estamos hablando entonces de aquí que todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron ya. Por eso celebramos el primer día de la semana, hablando acerca o entonces manifestando esa nueva creación. Y aquí volvemos entonces a esa nueva creación, y en esa nueva creación vemos entonces ahora el mandamiento no cambia. ¿Se acuerda que puso al hombre en el huerto para que lo qué? Labrara y lo guardara, para que lo cuidara y lo sustentara. Y está entonces diciendo claramente que a ese, digamos, ese huerto que es la familia, entonces lo primero que hay que tener, que el hombre tiene mayordomía para administrar, es efectivamente la mujer, la esposa. Entonces que el hombre tiene que estar atento de sustentar y de cuidar a su esposa, como si no sustenta su cuerpo físico, si le da hambre y no come, y si entonces, digámoslo así, no se baña, entonces ya usted sabe cuál es la consecuencia. Ya sabe cuál es la consecuencia. Si no se baña, si no se alimenta, y si no hace ejercicio, y no se ejercita, y no come sanamente, se va a enfermar y se va entonces a morir. Y eso es lo mismo que le va a pasar a su esposa si no la cuida. Eso es lo mismo que le pasa a la esposa si no la cuida. Eso es lo mismo que le va a pasar, que le pasa a la esposa cuando entonces el hombre no obedece el mandamiento. Pero entonces compara cómo Cristo entonces sustenta y cuida a la iglesia. ¿Y cómo es que entonces el Señor cuida y sustenta a la iglesia? El Señor sustenta, nos sustenta con su palabra. ¿Ve? Que es el pan de vida que descendió del cielo, dándonos entonces su mandamiento, y entonces nos cuida, entonces al darnos su mandamiento y obrar con su Espíritu Santo, para conmoviéndonos para que la obedezcamos. Y entonces, como dice en 1 Pedro, ¿quién será? Miremoslo por favor. Ay. Perdónenme que me pegan. Capítulo 1 Pedro, capítulo. Ay, espere que me perdí esta escritura. Esperen, porque ¿quién será el que podrá haceros el mal? Sí. Esperen. Capítulo 3. Versículo 13. ¿Qué dice? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?
¿Quién será? ¿Quién será el que se pueda meter con un hombre que vive en obediencia a Dios? Nadie, absolutamente nadie. Por eso pregunta con admiración, ¿y quién es aquel que podrá haceros daño si vosotros seguís el bien? Si estás en obediencia, ¿quién será el que pueda o haga algo contra vosotros? Nadie. Entonces la manera como entonces el Señor sustenta y cuida a la iglesia es por medio de su palabra, dándonos mandamiento, conmoviéndonos con su Espíritu Santo para poder entonces obedecerla. Y cuando entonces usted y yo, como hijos entonces que amamos al Padre, nos sujetamos a Él y entonces lo obedecemos, simplemente no hay nadie que nos pueda entonces hacer daño. Porque estamos entonces, o vamos a recibir la justa retribución a nuestra obediencia. Si la justa retribución a la desobediencia es el castigo, es la disciplina, la justa retribución entonces a la obediencia es el bien. Así que entonces esa es la forma, mis amados hermanos, como el Señor, que es aquí entonces donde nos enfocamos, está entonces sustentando y cuidando a la iglesia. No nos desviemos hacia entonces enfocarnos en las relaciones matrimoniales en sí enferma. Entonces ya el marido, como es lo mismo. El marido entonces obedece, sustentando y cuidando a la mujer es de la misma manera. De la misma forma como el Señor entonces cuida y sustenta a la iglesia. El Señor está en obediencia. Y ahora entonces el hombre está o debe estar en obediencia. Y ese es el mandamiento y no cambia. Puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardara. Y ese es entonces lo que está diciendo aquí. El marido entonces así como cuida su cuerpo, que usted sabe que si no tiene conciencia pues no hay despertar, pues tampoco lo cuida. Y no tiene conciencia que finalmente el descuido de su cuerpo lo que le va a causar es ¿qué? Dolor. Y de igual manera cuando el marido no sustenta y cuida a la esposa, finalmente el que va a sufrir o va a pagar las consecuencias es él mismo, nadie más. Bien, porque el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, aquí muy importante, porque somos, entonces nuevamente retoma ahora ¿a qué? A la iglesia. Ese somos es la iglesia, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces está hablando ahora aquí entonces de la iglesia. La iglesia es entonces el objetivo y la relación. Aquí es entonces el enfoque, es la relación entre Jesucristo y la iglesia. Y de que no podemos perder de vista todo el panorama de esta carta a los Efesios, que es finalmente, ¿se acuerdan? Lo dijimos, el desarrollo de entonces la oración de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos el desarrollo, la respuesta de la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Esa oración sumo sacerdotal, ese momento íntimo de la Trinidad en Dios, donde el Hijo está encomendando al Padre a través de la obra del Espíritu su iglesia. Y el propósito, entonces, otra vez para que no nos desenfoquemos y entonces estemos clarificos, capítulo 17, versículo 20 y 21. ¿Se acuerda? Ahí están los 11 discípulos, entonces que son judíos, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los 11 discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces ahí estamos nosotros, el resto, para que todos sean uno, muy importante. Este es el versículo, sino que siempre estoy tratando de contextualizarlo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es entonces el propósito? ¿La qué? La unidad. De que seamos entonces uno con Dios y seamos uno asimismo con los que son unos con Él. La unidad. Entonces está aclarando aquí y ahora sí está retomando y está poniendo nuevamente a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza y a su iglesia como el cuerpo. Y como entonces, vuelvo y les digo, en ese estado, escúchenme bien, en ese estado de perfección, en ese estado no disfuncional, sino funcional, entonces el que gobierna en sí es la cabeza, no el corazón. ¿Ve? Y donde entonces la cabeza, el corazón está diciendo y está llevando las pasiones. Y eso es entonces influenciado por la carne. ¡Qué rico un pedazo de queque! ¡Qué rico desayunar con Coca-Cola, cola de monopatín! ¡Qué rico comernos 5 donas, tomarnos 10 tazas de café, comernos unas galletas, comernos entonces una tocineta, waffles, pancakes, sirope! Qué rico no levantarse a correr, no hacer absolutamente nada de ejercicio, estar acostado viendo televisión, comiendo palo. Pero el cerebro está ahí, no, ¿cómo le ocurre? No. Necesita. Eso le hace daño. Eso no le conviene. Eso en exceso, no. Eso no. ¿Ve? Entonces la orden, el mandamiento entonces está diciendo que de esa forma, de esa manera perfecta, como la cabeza controla el cuerpo, no el cuerpo lo controla por su corazón, sino que el corazón es controlado por la cabeza. Esa es la obra gloriosa, maravillosa. Y cuando entonces usted y yo, con corazón sincero y disposición de corazón, buscamos al Señor a través de su palabra, a través de su palabra, a través de la palabra escrita, nos da entendimiento acerca de lo que es entonces verdaderamente bueno y es de provecho y de bienestar para nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. ¿Ve? Esa es entonces la analogía. Recuerde, está tomando la iglesia, la familia, pero es entonces, como dice aquí entonces, en el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué? Una sola carne. Entonces vuelve ahí la unidad. La unidad. La unidad donde entonces, mis amados hermanos, está dejando claro de la forma, de la manera como esa unidad se logra. Donde entonces, escúchenme bien, existe y hay entonces roles que cumplen para los que conforman esa unidad. La cabeza y el cuerpo. Y donde la cabeza tiene y debe cumplir unos roles establecidos como entonces la parte que es cabeza. Y el cuerpo tiene unos roles como parte entonces que está establecido y es cuerpo. Y si el rol de la cabeza y el cuerpo fuera el mismo, no hablaríamos de cabeza y cuerpo. No hablaríamos de dos cosas. Porque es cabeza y cuerpo, pero cabeza y cuerpo forman
un ser. Un ser. Pero lo que hace entonces, de alguna manera, que la cabeza, que es entonces una cosa, y el cuerpo, que es otra, formen un ser, es que hay una unidad. Y esa unidad, entonces, escúchenme bien, es la sujeción la que lo hace posible. Así como el Padre está sujeto al Hijo y el Espíritu Santo está sujeto al Hijo y al Padre, y son uno en esencia y tres en subsistencia, y hablamos de la fe en el Dios simple, único y verdadero, es porque esa unidad en Dios está marcada y está determinada por la sujeción. Es igual, no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, que esa unidad simplemente se logra o se lleva a cabo, se da entonces en la práctica, es cuando efectivamente, de manera entonces maravillosa, el diseño que Dios ha establecido se está o se cumple y se lleva a cabo. Donde entonces la cabeza cumple su rol, su función como cabeza, y el cuerpo cumple su rol como ¿qué? Como cuerpo, que es donde está entonces ¿qué? El corazón. Y la cabeza entonces le da mandamiento, lo recibe en el corazón y pone entonces su voluntad, la disposición para llevarlo a cabo. De igual manera, entonces, pero recuerden, está tomando la comparación de la familia, pero está realmente, como dice aquí, entonces en el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora sí ya se develó. Aquí ya queda, yo antes, digamos, porque pues, como les he dicho, eso, digamos, tiene su ciencia, eso de estar estudiando de manera sistemática. Pero aquí entonces ya quedó, digamos, el misterio quedó desvelado. ¿Desvelado? Revelado, perdón. Se reveló el misterio. Está haciendo, y está entonces, como les dije, desde entonces antecitos, haciendo una comparación, un símil. Y que es entonces a través de nuestras relaciones interpersonales que nosotros entonces podemos realmente experimentar, comprobar esa eficacia, digamos, esa, digamos, obra invisible, espiritual, que el Señor está llevando a cabo, que se lleva a cabo. La iglesia es espiritual porque es una cosa que ocurre a nivel espiritual, que no se ve con los ojos de físicos, sino con los ojos de la fe. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, ascendió y está sentado a la diestra del Padre, al que amamos sin haberle visto, al que amamos sin haberle visto. Pero existe entonces esa unidad con Él, cuando efectivamente de manera indefectible sabemos que Él como cabeza, perfecto que es, sí o sí está cumpliendo su rol, cumple su rol. Y cuando entonces como iglesia, con un corazón genuino y disposición de corazón, estamos entonces a través de esa disposición del corazón recibiendo el sustento y el cuidado que Él nos está dando por medio de la palabra escrita. Por medio de la palabra escrita. Y entonces, voilà. Maravilloso. Porque entonces efectivamente existe y hay, ¿qué? Unidad. Y hay unidad, y entonces así como Él es santo, su iglesia es y procura esa santidad suya. Y se manifiesta. Y efectivamente las personas y el mundo y todo lo que está alrededor, las potestades,
pueden y ven y diferencian entonces y no tienen más, digamos, de alguna forma, de alguna manera, al ver entonces a la iglesia, al cuerpo, exaltar la cabeza. Por decirlo así, entonces, cuando el marido cuida y sustenta a la iglesia, cuando las personas entonces, de alguna manera, ven a una esposa radiante, una esposa maravillosa, una esposa que halagan, una esposa que finalmente al que están halagando es a quién, al marido. ¿Por qué? Porque entonces la esposa es el resultado del cuidado y del sustento que el marido le ha dado. Entonces ven la esposa y ven una mujer virtuosa, una mujer llena de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de entonces misericordia, llena de piedad. Y finalmente entonces dicen, el esposo de esta es un varón de Dios. Es un hombre de Dios. Y entonces ocurre con la iglesia, de igual manera. Cuando la iglesia se somete a su Señor y permite que por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra, la sustente, la cuide, entonces al que van a glorificar es al Señor. Al que van a glorificar es al Señor. Al que van a entonces a glorificar es el Señor. Finalmente entonces en el 33 dice, por lo demás, ahora sí, entonces no dejando o no diciendo que no tiene relevancia o que no es importante, sino dando el énfasis en lo que es urgente. Porque no quiere decir que no sea importante. Es importante, solamente que es más urgente que haya el entendimiento acerca de la primera relación, porque sin esa, la segunda no es posible. ¿Sí me sigue? Como les decía, esto no lo practique en casa, no trate de, digamos, de practicarlo en casa, porque es que esto no se da en la práctica, sino es única y exclusivamente a través de, entonces, en la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo, que es el que tiene y cumple el rol de la comunión, ¿se acuerda? El Señor bueno nos ha dado entendimiento acerca del rol del Padre en la Trinidad en Dios, del Hijo, el rol del Hijo en la Trinidad en Dios y el rol del Espíritu Santo, el rol del Espíritu de la Trinidad en Dios. Y el rol de la Trinidad en Dios, del Espíritu Santo, es la comunión, la unidad. Entonces, la unidad del cuerpo con la cabeza de la iglesia, con el Señor, es la obra gloriosa, maravillosa de el Espíritu Santo. Y de igual manera, en nuestras relaciones, entonces, interpersonales, en este caso, la que primeramente, porque siguen, y ya más adelante vamos a ver las relaciones con los hijos, las relaciones con los amos, otras relaciones, pero todas siempre guiadas por el Espíritu Santo. Y para que entonces esas relaciones sean sanas y haya el resultado de una relación es la comunión. Pueda y ocurra, no puede ocurrir sin la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Y para que funcione, entonces por eso, desde el versículo 21 nos está diciendo, ¿cómo funciona? Someteos. Someteos. Identifique qué parte es usted y cuál es el rol que usted debe cumplir. Y cúmplalo y ya. Cada tiesto con su tiesto. Cada tiesto con su tiesto. O sea, identifique qué parte es usted. Usted es el cuerpo. Entonces actúe, mire a ver cuál es digamos, el rol del cuerpo y cúmplalo con disposición de corazón y ya. Es cabeza, entonces identifique cuál es su rol y cúmplalo y ya. Y no pasa nada.
Como dijo el profesor de griego, fácil. Como dijo el profesor Daniel de griego, fácil. Míreme a mí, sígame a mí y va a ver que usted aprende. Entonces, fácil, es, digamos, fácil. Fácil en este sentido, como le estoy diciendo, donde cuando obra el Espíritu Santo y le da discernimiento a través de la palabra, ¿cuál es entonces su rol como la parte? Identificarlo primero como, entonces, ¿qué parte es y qué rol es el que debe desempeñar, debe de cumplir, y capacitándolo y fortaleciéndolo para que lo pueda cumplir, lo pueda llevar a cabo? ¿Ven? Por lo demás, cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, la conclusión. Pero como les digo, entonces, por lo demás, no quiere decir que esa relación matrimonial no sea importante, nuestras relaciones interpersonales no sean importantes, sino que el éxito de esas entonces relaciones interpersonales son o provienen de esa primera relación con Dios. Entonces un marido, un esposo, digámoslo así, que no entonces está identificado como iglesia, en la iglesia como cuerpo y cumple su función como cuerpo y no está sujeto a la cabeza, que es el Señor Jesucristo, pues el resultado es que en su familia, en su casa es igual. Es igual. O sea, si no lo lleva a cabo en la iglesia, en la casa menos. En la casa menos. Menos. Porque el que lo lleva a cabo en la casa es el resultado de que lo lleve primero a cabo en la iglesia. Si el marido, entonces, el hombre como tal, no desempeña y no cumple como cabeza en la iglesia su función y no está sujeto al que es realmente la cabeza, que es el Señor, no cumple su rol jamás y nunca. Y de igual manera la mujer, si no está sujeta en la iglesia, entonces, y no está sujeta a la iglesia, en la iglesia, no está sujeta entonces al pastor, no está sujeta, entonces, pues menos va a estar sujeta al marido jamás y nunca. Si no está sujeta al Señor, que va a estar sujeto al esposo. No va a estar, o sea, entiéndame, eso es un chiste. Como les decía, eso no pasa. Eso, Santi, el Señor Jesús te bendiga. Eso no pasa. Estamos hablando entonces, amados hermanos, es de, digámoslo así, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es entonces, y vuelve a retomar, eso es lo que está establecido. Ese es el rol de cada uno. El hombre ama, y ese es el papel que, el rol que desempeña la cabeza, y la mujer obedece, está sujeta, y eso es el papel que cumple el cuerpo. Y cuando esas dos partes, entonces, finalmente, cada una tiene claro el rol que le corresponde y lo cumple, entonces lo que existe, lo que hay es comunión. Es la obra del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo hay la comunión, hay unidad. Y el propósito de Dios se lleva a cabo, se cumple, la unidad, la unidad. Muy importante, porque entonces aquí nos está dando, digámoslo así, el entendimiento correcto acerca de cómo el propósito del Señor, ahí en esa oración de Juan capítulo 17, se lleva a cabo, se cumple. Está bien, hermanos, entonces si sigo hablando, lo que voy a hacer es ya empezar a dar conclusiones, y esas son las que tenemos entonces reservadas para esta noche, Dios mediante, a las 7:30. Así que no me adelanto, a veces terminamos un poquito más temprano, más tarde, nunca más temprano, pero en este caso sí siento que lo más sabio es ya poder entonces concluir hasta ahí y tener entonces el entendimiento con respecto a lo que
son ya el versículo 29 al 33 para no adelantarnos o poder tener que hablar en la noche para las conclusiones. Eso es entonces maravilloso, poder ver y discernir cómo a través de las cosas creadas podemos entonces comprobar las cosas entonces invisibles, las cosas espirituales. Las cosas espirituales tienen su representación en las cosas creadas. La familia es esa representación de lo que es la obra gloriosa y maravillosa, esa unidad entre Cristo y la iglesia. La familia es entonces la sombra de lo que es en sí, entonces como tal, la iglesia. Esa unidad entre el marido y la mujer en la iglesia, esa unidad entre Cristo y nosotros. En la cabeza, nosotros su cuerpo. Vamos entonces a despedir este tiempo. Oremos juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces nada, un beso, un abrazo. El Señor Jesús los bendiga. Recuerden entonces, hoy vamos a tener también en la sede, en la congregación en San Pedro, un tiempo de oración, de ruego, de clamor, de súplica. Están todos cordialmente invitados. Entonces, acuérdense, pues estamos en tiempos buenos, maravillosos, que debemos estar atentos, concentrados en oración, en ruego y en súplica a partir de las 9 de la noche. Entonces también los hermanos allí en Bogotá o los que están pues de alguna manera les queda imposible o difícil acercarse ahí a la congregación, entonces pueden tener su tiempo, pues apartarlo, separarlo, para estar entonces orando, intercediendo por la iglesia, por todas las cosas que estamos pasando, estamos viviendo, para que el Señor obre con su Espíritu Santo y todo lo hagamos entonces conforme a su propósito, a su voluntad, y que entonces seamos santos como Él es santo. Bien, feliz día para todos, el Señor Jesús los bendiga. Chao, chao.